¿Qué tal, mis hermanos? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo continúe bendiciendo. Damos gracias a nuestro Padre primeramente por un día más que nos permite estar hoy compartiendo su santa y maravillosa palabra a través de la tecnología, a través del internet, ¿verdad? Que podemos hacerlo. Damos gracias a nuestro Padre, al Dios y Padre creador de todo lo que hay. Vamos a orar primeramente dando gracias a Él, porque no nos podemos cansar de dar gracias por todo, por lo que ha llegado a nuestras vidas, por lo que no, por lo que Él ha hecho en nosotros, habernos apartado del mundo, santificado, irnos transformando poco a poco, trabajando en cada uno de nosotros, edificando personas para el bien de su obra, porque estamos llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, vamos a dar gracias al Padre por la obra de Jesucristo y a pedir el perdón de nuestra culpa, porque necesitamos presentarnos delante de Él con un corazón limpio, contrito y humillado. Padre nuestro, Padre de todos los cielos, Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más, Señor, por la obra de Jesús en la cruz. No nos cansamos de dar gracias por esa sangre preciosa, por esa sangre derramada en esa cruz, en ese madero. Gracias por esa sangre preciosa y maravillosa y poderosa por la cual nosotros fuimos limpios de pecado y hasta hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gracias te damos una vez más, Señor, porque eres tú el único Dios todopoderoso. Te pedimos, Señor, encarecidamente, Señor, clamamos y suplicamos a ti para que seas tú quitando toda mancha, todo pecado, toda cosa que nos aparta de tu presencia, todo lo que hayamos hecho, Señor, conforme a lo que es contrario a tu voluntad, que a ti no te agrada. Perdónanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque tú eres el único Dios verdadero a quien podemos recurrir, solamente a ti, Padre Santo de la gloria. Que sea tu santo y maravilloso Espíritu, Señor, descendiendo de lo alto una vez más, Señor, estando con nosotros en todo momento, tomando el control de este tiempo y de este momento para que podamos discernir esta palabra, guardarla, pero sobre todo, Padre, ponerla por obra. Gracias una vez más por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, en el cual estamos perseverando en enseñanza acerca de cómo orar bíblicamente, cómo aprender a orar conforme a lo que la palabra nos enseña, no conforme a lo que hemos venido aprendiendo en los lugares de congregación en el que estamos o en los que estuvimos, porque es bonito, porque es bueno, porque muchas cosas, ¿verdad? Entonces aprendemos a orar de la manera en que ellos lo hacen y nosotros lo repetimos. Y ya hemos aprendido que las vanas repeticiones no son buenas y no son agradables. El Señor Jesús dijo: y no seas como los gentiles, que por su palabrería piensan que serán escuchados, y no usemos vanas repeticiones. Por lo tanto, entonces nosotros debemos siempre de sujetarnos a lo que está en la palabra, de sujetarnos a lo que está en la Biblia, para nosotros poder entender realmente a nuestro Padre Celestial, conocer a nuestro Padre Celestial y saber qué es lo que devenga de nosotros. No en vano los discípulos veían a Jesús orando y veían algo muy diferente, muy distinto, y ellos le dijeron, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, amén y amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, porque vamos a continuar escudriñando la oración modelo, la oración ejemplo que el Señor le dio a los discípulos cuando ellos le hicieron esta solicitud a Él, que les enseñara a orar. Entonces nuestro Padre les enseñó qué no hacer, como hacían los judíos, como hacían los hipócritas, dice Él, y qué no hacer como hacían los gentiles. Y luego les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya eso lo hemos escudriñado en 3 partes. Ahora viene el versículo 10 que inicia: venga tu reino. Entonces hoy vamos a aprender qué quiere decir el Señor Jesús conforme a la Escritura cuando les dice a ellos: venga tu reino. Ya que primeramente Él glorifica al Padre, o sea que la oración va dirigida al Padre cuando Él dice Padre nuestro. Nos aclara
nos recalca, nos reconfirma que estás en los cielos, y eso ya lo hemos aprendido. Santificado sea tu nombre. Aprendimos la semana anterior acerca del nombre de Dios, un estudio maravilloso. Les invito a todos aquellos que no lo han visto, que lo usen en Cómo orar bíblicamente, parte 5, porque está muy bueno. Un estudio basado en el idioma original de Dios, por supuesto, el hebreo. Siempre hay que ir a la raíz para comprender muy bien la escritura, la enseñanza, el evangelio, que inclusive el Señor Jesús mostró, que inclusive Él enseñaba a sus discípulos para que tuvieran el conocimiento claro de Dios, para que tuvieran el conocimiento claro de la enseñanza de Dios, del mandamiento de Dios, para que lo pudieran cumplir correctamente, y obviamente para nosotros también es dado. Entonces vamos a ir a venga tu reino. Venga tu reino, dice la Escritura. ¿Qué querrá decir el Señor Jesús cuando dice y enseña que debemos de decir en la oración, venga tu reino? Quiere decir que nosotros estamos solicitando que el reino de Dios venga acá, venga a cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 145, versículo 13. Dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces dice que el reino de Dios es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las naciones. ¿Qué es reino? Reino significa reinar, gobernar, dirigir, tener la autoridad sobre X lugar. Un rey, en un reino el rey es el que tiene el dominio, el que tiene la autoridad, el que decreta, el que decide, el que expone las leyes, el que introduce las leyes. Cuando nosotros decimos venga tu reino, quiere decir que estamos abiertos a que el Padre dirija nuestras vidas, a que Él venga a nosotros e imponga sus leyes y dirija de la manera que Él cree correcta, que nosotros podemos ser guiados. La palabra ya en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros y no de mal. Por lo tanto, los pensamientos de Dios están plasmados en este libro. Todo lo que Él tiene para con nosotros, planeado, parte de su plan, de su propósito, está en este maravilloso libro que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, los planes de Dios para nosotros son de bien. Entonces, las leyes de Dios son de bien. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo, Dios tomó un pueblo por amor, dice la Escritura, allá en Deuteronomio capítulo del 7 al 8, 7, 8 y 9, del 6 al 8, perdón. Y dice que era un pueblo que Él tomó, un pueblo insignificante, que no era un pueblo gran cosa, pero que Él por amor lo tomó, y que Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia a quienes lo aman. Pero también hay una consecuencia para quienes no lo aman, no le aman. Y ya sabemos que amar a Dios es guardar su palabra, es guardar su mandamiento, que esa es la forma en que nosotros manifestamos el amor a Dios, obedeciendo el mandamiento. Sin embargo, no podemos obedecerlo si no tenemos el conocimiento. Entonces, Dios estipula para este pueblo un primer pacto escrito en tablas de ley, en tablas de piedra, perdón, la ley, lo que llamamos los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 están, para que este pueblo sea bien dirigido, para que este pueblo camine conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo y al anhelo de que Dios quiere, que este pueblo que Él escogió, porque Él es soberano, camine en base a su voluntad, a su deseo, a su anhelo. Sin embargo, sabemos ya de antemano, como dice la Escritura ya en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 6, que este pueblo hizo y deshizo y cometió muchos errores. Y la Escritura nos enseña que todo esto es manifestado en la palabra para que nosotros no cometamos el mismo error, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Por lo tanto, entonces, para nosotros los gentiles es un poquito, digamos que tenemos ventaja, porque ya tenemos el ejemplo del pueblo de Israel con todos sus errores, y ahora nosotros que tenemos también esta ley, solo que
por medio del nuevo pacto, del Brit Hadashah, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, porque así fue como Dios quiso que fuera. Ahora, dice que el reino de Dios es reino de todos los siglos, o sea que es eterno, que es por siempre. Todo lo que viene de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y una de las características y cualidades de un ser espiritual, aparte de que es invisible, inmortal, es que es eterno. Y si proviene de Dios, es eterno. Por lo tanto, el reino de Dios es eterno. Entonces, su reinado, como dice aquí, es por todos los siglos. Ahora, hay una parte muy importante que nosotros tenemos que aprender. Bendito el Señor que nos mostró el domingo y que hoy vamos a repasar, porque para eso son los estudios bíblicos, para terminar de pulir lo que nosotros recibimos el domingo en la congregación. Nosotros debemos de entender que la palabra nos habla acerca del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar al Padre que venga a su reino, podemos estar pensando en que estamos diciendo que venga el reino de los cielos a nosotros. Pero debemos de tener un entendimiento claro de cuál es este reino de los cielos. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que era desde el principio, ahora se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces quiere decir que el verbo habita entre nosotros. No reencarna, encarna, toma forma de hombre y habita entre nosotros, como dice allá en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y en su condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí me está hablando del Señor Jesús, del Hijo de Dios que vino a este mundo a manifestarse al hombre en una forma visible. Teniendo esto claro, entonces vemos que algo invisible tomó forma visible. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, que Jesús es lo visible de un ser invisible y se manifestó al hombre de manera tal que el hombre podía ver a Jesús. Por lo tanto, aquí es donde nosotros comenzamos a entender las cosas. Este Jesús es Dios mismo, eso lo sabemos y está manifestado en la Escritura, que Jesús es Dios mismo. Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Juan capítulo 14, versículo 8, me parece, cuando Felipe dice, Maestro, muéstranos al Padre, y él dice, tanto que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Hay muchos pasajes en la Biblia en la cual dice que Jesús es Dios mismo, que Él es Dios mismo encarnado a los hombres, manifestado a los hombres. ¿Por qué esto? Porque la misericordia de Dios y el amor de Dios para con nosotros es tan grande que desobedecimos los mandamientos escritos en piedra dados por el profeta Moisés. Y ahora, entonces, Él vino a este mundo para enseñarnos y mostrarnos y darnos ejemplo de que sí se puede cumplir el mandamiento, porque sabemos que Él padeció igual que nosotros y Él fue tentado igual que nosotros y recibió toda prueba igual que nosotros. Sin embargo, Él, la Escritura nos enseña que murió como un cordero sin mancha. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Jesús murió sin pecado, sin mancha, mas se hizo pecado, se hizo mancha por nosotros. Él no es pecado, Él no tuvo tropiezo, pero se hizo pecado
por cada uno de nosotros. Teniendo entonces este conocimiento claro, entendemos lo que dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino? Jesús. ¿Quién es Jesús? Anunciado por los profetas desde Moisés. Vamos allá al Éxodo 18. Éxodo capítulo 18. Siempre me confundo con esta. Deuteronomio capítulo 18. Éxodo 18. No. Deuteronomio 18, 15. Dice el Señor Jesús, dice Moisés, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vamos a Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Pero este hombre es manifestado a través de los profetas, su venida, todo está anunciado antes de que pase, porque Dios no nos va a sorprender nunca. Uno de los atributos de Dios, que en lo personal me gustan, es que Dios anuncia las cosas antes de que sucedan, para que no tengamos excusa nosotros de decir, me tomó por sorpresa. No, ya estábamos avisados, ya estamos avisados, y ya hoy recibimos lo que va a suceder en tiempos postreros, por eso está en cada uno las decisiones que tomamos. Este hombre es llamado a ser rey de este pueblo. Es anunciado como del linaje de David. Saúl fue el primer rey, siguió David, siguió Salomón, Roboam, Jeroboam y etc. Pero era anunciado un rey que venía a liberar este pueblo, un rey que venía a gobernar a este pueblo, un rey que venía a traer salvación a este pueblo. Isaías 43 dice, Isaías capítulo 43 dice, vamos a leer del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Entonces, Dios es nuestro Salvador. Claro, Él es nuestro Salvador. Pero Él envía a Jesús, el Verbo que se hace carne y habita entre nosotros, para salvarnos. Él es el Rey anunciado para traer la salvación al pueblo. Pero este pueblo no entiende la Escritura, no le es revelada correctamente la Escritura a causa de su desobediencia, porque allá hasta ellos fueron sellados, dice en Isaías, fueron sellados a causa de su desobediencia. Vamos a Isaías 6 para comprender por qué ellos no pudieron entender lo que el profeta manifestaba. Dice, después oí 6:8 en adelante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos,
para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y el encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Entonces el pueblo fue sellado a causa de la desobediencia. Por eso ellos no entendían. Ellos tenían el libro de la ley, pero no lo comprendían. Isaías capítulo 29. Versículo del 9 al 13, vamos a leerlo, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora, esto él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, amén y amén. Entonces aquí vemos claramente que ahora para ellos es sellado este libro. Por más conocedor y sabio que sea, tomará este libro y será como alguien que sea ignorante en la lectura. Es lo mismo, no lo va a poder leer, no lo va a comprender. Ya el pueblo fue sellado. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque ellos esperaban un rey del linaje de David, como dice allá Romanos, capítulo 1, versículo 2. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 2, donde la escritura nos dice, vamos a leer del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, leamos hasta el 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces veamos que aquí dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había sido prometido antes por sus profetas de las Santas Escrituras. Lo que vemos y lo que estamos analizando, que desde las Escrituras de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, había sido anunciado y prometido este Rey Jesús. Mas ellos lo veían así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y ahí se quedaron ellos, según la carne solamente, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según la Escritura, según el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, por la resurrección de entre los muertos. Entonces ellos se quedaron hasta el versículo 2 y no comprendían el versículo 3, porque el libro para ellos fue sellado y el velo estaba en sus ojos y la falta de entendimiento también. Entonces ellos veían al hombre, a Jesús, que llegó a este mundo, vieron señales, vieron prodigios, vieron grandes cosas, pero ellos lo veían como parte del reino o la continuación del reino de David. Vamos a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 11. Y vamos a leer entonces Marcos 11, versículos
del 9 al 11, dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces Jesús entraba, Jesús estaba haciéndose presente, pero ellos decían, bendito el reino de nuestro padre David. Por eso vemos en Romanos que ellos lo veían como la extensión o como del linaje de David, que era el que venía a gobernar ahora sí al pueblo para traer la salvación. Y por supuesto que sí, porque dice, leímos en Isaías que Dios es nuestro Salvador. Jesús es Dios, Jesús es Dios manifestado a los hombres. Jesús, Yeshua en hebreo significa el que liberta, el que salva, el que te aparta de la atadura. Eso es lo que significa Yeshua. Jesús, en la traducción que nosotros tenemos en el español latino para nosotros, significa el que salva. Y vamos a confirmarlo con la palabra. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y salvarlo de qué? De los pecados. Salvarlo de sus pecados. Creo que en Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 1, también nos vamos a ver, Mateo capítulo 1 versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ve, este era el rey que venía a liberar al pueblo del sello del pecado, porque Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este Jesús viene a este mundo a gobernar para que nosotros seamos liberados de la opresión y la sentencia que ya pesaba sobre cada uno de nosotros, que era la muerte. Él es la vida, por eso él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy, ¿recuerdan? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El yo soy, el nombre de Jesús, el oculto en el Yud Hei Van Hei, en el Heyej Haden Heyej. El yo soy, ese es el nombre de Dios, el nombre que no es cambiado nunca por los siglos, el nombre que no tiene forma de decirlo, no hay cómo pronunciarlo, es el nombre santo, el nombre sagrado por siempre, el Yud Hei Van Hei, el yo soy el que soy, Heyej, Hayet, Heyej, Hashet, Heyej. Entonces, Él viene a este mundo a liberarnos del pecado. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús inicia su ministerio. ¿Cómo? Predicando el reino de los cielos, así como fue el mismo Jesucristo, inicia su ministerio, y lo vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Vamos allá. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios llegó al mundo cuando Jesús vino a este mundo. El reino de Dios, el prometido en las Escrituras, había llegado al mundo, estaba entre nosotros. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo no lo vio, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ya lo vimos en la palabra. No le entendían y no comprendían qué era lo que estaba ocurriendo. Vamos a Mateo, que también nos lo da, capítulo 4, versículo, vamos a ver, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Él inicia en el Sermón de Monte anunciando el reino de los cielos. Y ahí es donde da las bienaventuranzas. Vamos al Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando él inicia, y la primera que dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen pobre espíritu divino, porque tienen un espíritu del mundo. Bienaventurados ellos, ¿por qué? Porque recibirán la palabra y el espíritu divino, el espíritu de Dios morará en ellos ahora. Y entonces recibirán el reino de los cielos. Ellos recibirán el reino de los cielos, el que anuncia Jesús, los que en ellos trabaja el Espíritu Santo. Entonces comprenderán quién es Jesús, creerán en Jesús y obedecerán a Jesús. Escucharán en el Evangelio, como dice la palabra allá en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír significa, se dice Shema traducido en hebreo, y significa creer y obedecer. Entonces, la fe, el hombre de fe, escuchará el Evangelio, la palabra, a Jesús, conocerán a Jesús a través de la Escritura y creerán en Jesús y le obedecerán. Y estos serán los que junto con Jesús estén en el reino de los cielos establecido acá en este mundo. Los primeros no le recibieron porque este sermón es dado a los judíos. Ellos no comprendían estas cosas. Y también dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Había persecución ya en el tiempo que Jesús caminó en esta tierra? Sí. Después fueron perseguidos cuando Jesús ascendió al reino de los cielos y ellos como iglesia primitiva iniciaron. También. ¿Y hay persecución hoy en día? Por supuesto. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Ellos estarán presentes con el Maestro en su reinado. ¿Dónde? Acá en la tierra. ¿En qué momento será eso? Fue en el momento en que el Señor Jesús nació. Mas como a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y lo que hicieron fue crucificarlo, más bien darle muerte, aunque todo era el plan de Dios. Ya en ese momento no se pudo establecer. Vino el reino de los cielos, se acercó el reino de los cielos, pero entonces el Señor Jesús ahora ¿qué? Anunció el reino de los cielos, que fue dado al pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, mas ellos no lo creyeron, no lo quisieron ver, porque sus ojos veían, pero fueron sellados, como vimos en Isaías, y lo que hicieron fue, no lo vieron como el Hijo de Dios, el que venía a gobernar el mundo, sino como del linaje de David. Entonces ahí donde estuvo el problema. Nunca se sentó en un trono, nunca tuvo riquezas, nunca tuvo comodidades como todos los reyes en ese entonces. Entonces no le creyeron. Le seguían muchos porque había en él señales y prodigios. Habían milagros que les favorecían. Cosa que ocurre hoy en día. Muchos van a las iglesias buscando al Dios de los milagros de Dios, no al Dios de los milagros. Van porque les conviene, porque les dicen que va a haber un milagro para ti, en el cielo hay un milagro para ti, busca ese milagro, pelea por ese milagro, ve por ese milagro, pero nunca les enseñan a conocer al Dios de los milagros, que es lo que nosotros estamos intentando implementar en la congregación donde nosotros nos reunimos y en los estudios. Es al Dios de los milagros al que nosotros debemos de conocer. Estamos aprendiendo acerca de la oración y muchos dicen que la oración tiene poder y que la oración, tu oración va a hacer y va a deshacer, y que la oración tuya, que tienes que tener fe como un grano de mostaza. Vea que el Señor solamente dice un grano nada más. El Señor solamente habla de una unidad de grano, y eso tiene una enseñanza muy profunda. Tal vez en una enseñanza corta lo vamos a dar cuando Dios así lo designe que lo hagamos, acerca del famoso grano de mostaza, que es inquebrantable, es un grano inquebrantable. De ninguna manera usted puede partir un grano de mostaza. La fe suya en Dios no puede ser partida nunca, por ningún momento. Y es un grano que para ser sembrado no debe de ser híbrido nunca, no se debe mezclar con otras semillas, o sea, con otros tipos de fe. Es una única y absoluta, o sea,
es santa esa semilla, es santificada, por eso es comparada con un grano de mostaza. Pero son detalles que a veces no encontramos y no vemos porque nos enseñan lo bonito y lo maravilloso que suena y nada más. Sin embargo, entonces, esto es dado para los judíos, pero ellos no lo reciben, no lo ven, no lo asientan. Entonces Dios, para cumplir su plan, ahora establece y anuncia el reino de Dios. Pero Jesús también es el encargado de anunciar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que estos no le iban a recibir, ya Jesús de antemano lo sabía, porque ya habían sido sellados, y la venida del reino de los cielos, el visible, se establece de una forma visible cuando Jesucristo vino, no le recibía. Entonces, ahora es necesario predicar acerca del reino de Dios, que es totalmente diferente. Muchos dicen que es lo mismo. Podemos decir que son sinónimos, que van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor Jesús. Él está allí en medio de ellos, porque parte del plan de Dios por siempre era habitar con su pueblo, con su creación, en el huerto de Edén, en el tabernáculo en el desierto, en el templo en Jerusalén, con Jesús en la tierra. Y ahora viene el anunciado también por los profetas. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24, 25 y 26, dice, déjenme ver acá. Dice, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Son 3 pasos, vea. A través del espíritu renovado, del corazón nuevo, diferente, vamos a ser limpiados por el agua, vamos a ser cambiados, transformado nuestro corazón, y vamos a recibir el espíritu de poder, el espíritu de Dios. Dice, y pondré entre vosotros mi espíritu, el Ruaj, y haré que andéis en mis estatutos. 1. Guardéis mis preceptos. 2. Y los pongáis por obras. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 13 dice que los conocedores no son los justos delante de Dios, sino los hacedores los que serán justificados. Entonces vemos que a través de ahora está anunciado un nuevo pacto en nosotros. Por eso el Señor Jesús toma la copa y dice, beban todos de ella, porque esta es mi sangre que será derramada como señal del nuevo pacto. Es por medio de la sangre de Jesús que todo esto ocurre. Vamos a ser limpiados, nuestro corazón va a ser transformado, y ahora Él va a habitar en nosotros por medio de su Espíritu. Jesús dice aquí, no dirás helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está hablando de que no es visible. Jesús está entre ellos, pero no le ven. Jesús está manifestado de una forma visible, pero ellos no lo entienden. Pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, el reino del cielo, ahora sí, Él habitará entre nosotros, pero no le veremos de ninguna manera, ni gentiles ni judíos. Se manifestará a nosotros, a cada uno, sí, pero no de una forma visible. Por eso dice, y no dirán helo aquí o helo allá,
porque aquí el reino de Dios está entre nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 7. Dice la Escritura, Romanos 14, 17, perdón. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dentro de nosotros, dentro del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? ¿En qué momento acontece en el momento en que nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos lo malo delante de Dios, nos arrepentimos del pecado y nacemos de nuevo. Porque ya lo dice Juan, capítulo 3. Perfectamente Jesús se lo dice a Nicodemo y se lo aclara. ¿Cuál es la forma en que todo esto acontece y puede suceder? Dice 3, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer para poder ver el reino de Dios. Y dice, el 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, la palabra, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar el Espíritu Santo en él. Por eso sabemos y vemos que los discípulos, los seguidores de Cristo, le siguieron. Ellos le siguieron. Pero Jesús los fue edificando, los fue capacitando a cada uno de ellos para que tuvieran el conocimiento de lo que había de venir. Por eso dice aquí, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Dice la Escritura que habrán algunos que no gozarán la muerte hasta que no vean el reino de los cielos. Y vamos a ver, es en Mateo, vamos a leerlo mejor. Mateo capítulo 12, para que nos quede bien claro lo que estamos tratando de implementarle. Vamos a ver, Mateo capítulo 12, sí, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No, no es acá. Vamos a ver si me acuerdo de ese pasaje. Vamos a ver si está en Mateo 11. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Cuando Jesús está anunciando su muerte. Y el Señor Jesús les dice a ellos, aquí está, Lucas capítulo 9, versículo 24. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuándo sucede esto? En el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando desciende en los que estaban en el aposento, ¿verdad? Como 120 dice la Escritura, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces ahora sí, el Señor Jesús ya había ascendido al reino y ahora el Espíritu Santo desciende y ahora Él habita entre nosotros, dice, como dijo el Señor Jesús, el reino de Dios estará entre nosotros y es el Espíritu Santo. Por eso dice, bienaventurados los que sufren de persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibieron el Espíritu Santo, el reino de Dios, y sufrieron persecución hasta la muerte. No gustarán morir hasta que no vean el reino de Dios, dice aquí. Porque el que nace del agua y nace el Espíritu, verá el reino de Dios en su vida. Y ellos sufrirán persecución, pero deben de estar contentos, dichosos y gozosos. Dice bienaventurado, bienaventurado significa doblemente dichoso, doblemente gozoso.
porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos estarán con Cristo. Ahora, ¿cuándo? Cuando establezca su reino. Ahora sí vendrá y establecerá su reino de una forma visible, el reino de los cielos, que es en la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando termina el 7º año de la sobretribulación y Él viene. Dice que con espada en su boca, con voz de mando, como león rugiente, ahora sí a tomar su posición, a tomar su reinado en esta tierra. Y entonces ahora sí se cumplirá lo que estaba en las Escrituras. ¿Por qué? Porque habrá un lapso de tiempo en que estos, después de 3 años y medio, al 7º año, habrán 144,000 que recibirán y aceptarán, judíos solamente, a Jesús. Y cuando Él venga, ahora estarán con ellos en su reina, cuando Él venga con su ejército y con su iglesia, en los que moraba el Espíritu Santo, porque de ellos es el reino de los cielos también, porque ellos ven el reino de Dios y también estarán con Él en el reino de los cielos. Entonces, para consecuencia para nosotros, para poder estar en el reino de los cielos, la segunda vez que venga el Señor Jesús, ahora será por medio del Espíritu Santo, que morará en nosotros y que nos hará tener la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer las cosas correctas delante de nuestro Padre y así gozar en nuestra vida en este momento del reino de Dios y así gozar en el tiempo postrero cuando el Señor Jesús vuelva, porque aquí dice que volverá Jesús y yo lo creo porque está escrito. Cuando Él vuelva, nosotros nos estableceremos con Él aquí por 1000 años. Habrá un milenio y aquí es cuando Él establecerá su reino y luego sucederán otras cosas que luego veremos. Y después vendrá la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y allí es donde veremos su rostro y gobernaremos con Él también, porque nosotros seremos jueces en ese momento, en el tiempo del día del juicio final, porque así está escrito también. Entonces, el reino de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que desciende a nosotros, el que actúa con poder en nuestras vidas, para que nosotros ahora sí gocemos y seamos establecidos en el reino de los cielos, establecido en la tierra por segunda vez, porque ahora nosotros sí lo entendemos y lo creemos, porque el Espíritu Santo es el que nos revela todo eso, el que nos convence de pecado, justicia y juicio, el que nos recuerda todas las enseñanzas de Cristo Jesús, es el poder de Dios dentro de nosotros. Es un temita que parece complicado, pero es simple y es sencillo. Para nosotros los gentiles, o los que éramos gentiles no judíos, pero que ahora sí conocemos la palabra, porque ahora la palabra fue confiada a nosotros también, y ahora fuimos injertados en la planta principal, que es Jesús. Muchos fueron desgajados, los que no le recibieron, pero nosotros, los que no pertenecemos al pueblo, ahora somos injertados en la planta viva, la planta pura principal, en la vid, que es Jesús, y nosotros estaremos allí porque nosotros sí entendemos y sí comprendemos las Escrituras, porque hay un espíritu, un reino de Dios que nace en nosotros, que está en nosotros y nos hace ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios. Entonces, es claro, necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, dice Lucas capítulo 11, versículo 13, cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque en el 9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero el contexto es el Espíritu Santo, porque este libro es de sanidad espiritual y es para bendición espiritual, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Damos gracias al Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la bendición para nosotros, la espiritual. Vamos a dar gracias al Padre, porque hoy ahora entendemos qué es lo que queremos decir nosotros cuando decimos, venga tu reino. Primero el reino de Dios en nosotros, para que entendamos y comprendamos claramente todo lo que Dios devenga de nosotros, para poder gozar en el tiempo postrero el reino de los cielos con el Señor Jesús. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento que estableciste y permitiste. Que con fuerza y salud, Señor, nosotros pudiésemos predicar el Evangelio, pudiésemos predicar la palabra. Que esta palabra de vida, Señor, que hoy fue dada en este lugar, Señor, sea de provecho para alguna persona, Señor.
para alguna persona que tanto necesita de ti, Señor, tanto como nosotros. Ayúdala, Señor Padre, a que entienda y comprenda que este es el Evangelio, Señor, que necesitamos, que esta es la palabra viva y eficaz que realmente nosotros necesitamos, Padre Santo. Que comprendan y entiendan que es el conocimiento de ti el que trae sabiduría a nuestras vidas, Señor. Siembra en ellos y en nosotros, Señor, también el querer como el hacer. Que esta sed de palabras, Señor, no caiga, no desfallezca mucho, nunca, Señor. Que esta sal siempre esté en nuestra boca para que siempre esta sed permanezca, Señor, y el agua de vida sea llegada a nosotros. Gracias una vez más te damos, Señor. Gracias una vez más te damos, Padre Santo de la Gloria, por todo lo que has venido haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMostri, Señor, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos entonces, porque nos han acompañado. Para los que están en vivo con nosotros, pedimos al Padre que sea en 8 también, si Dios lo tiene a bien, a la misma hora, a las 8 de la noche, los martes, que estamos compartiendo el Evangelio. Y si no, bueno, que Él decida. Es siempre la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios la que se debe cumplir en nuestras vidas. Nosotros podemos proponer algo, pero Dios es el que dispone las cosas. No debemos de ser soberbios y crearnos, dice allá en Santiago capítulo 4, no debemos de ser soberbios nunca en nuestras formas de expresarnos, mucho menos en nuestras oraciones, que es lo que estamos aprendiendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado, y si ya tenemos conocimiento de ciertas cosas que el Padre nos ha venido corrigiendo, comenzar a hacerlas, porque ya tenemos el conocimiento, ya no hay excusa. Como dice allá en 2 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 2 de Pedro capítulo 2, mejor les hubiera sido no haber conocido. Aún así, por la naturaleza de su corazón también serán juzgados. Entonces yo pienso siempre que es bueno tener el conocimiento para poder obedecer y corregirnos correctamente y clamar a nuestro Padre Celestial por sabiduría, porque eso es lo que nos va a llevar al conocimiento de Dios, nos lleva a la sabiduría, por lo tanto a obedecerle correctamente. Damos gracias una vez más al Padre, como les digo, que Dios Padre me los bendiga en el nombre de Jesús y que tengan todos una muy linda noche.